como si dijéramos Storyfy, pero con lo que Internet dijo sobre momentos particularmente interesantes, por las razones que sean. Se ha hecho pues desde la proclamación del rey Felipe VI hasta bueno, ahora con lo de Cataluña estoy segura de que va a salir ya un Storyfy de este porte, no sé cómo va a ser. Bueno, en todo caso, es un tema fundamental porque ahí se producen tales cantidades de contenidos que son muy interesantes, pero también efímeros, desaparecen. Y si uno no los archiva, y si no los archiva en las bibliotecas nacionales, ¿quién lo va a poder? Nos vamos a quedar sin los materiales de referencia y los recursos de investigación más importantes con respecto a nuestro siglo. Vamos a dejar a los investigadores del siglo XXVII sin saber muy bien qué es lo que pasaba en el mundo en nuestra época, lo cual sería el colmo en la sociedad de la información, ¿no? En fin. Bueno, pues es que yo veo que vamos un poquito retrasados todos. No era culpa nuestra, ¿eh? Ya nos entramos tarde. Pero bien, entonces, sobre todo esto, sí me gustaría por lo menos poder dar la palabra a nuestros oyentes y pacientes de nuestra charla. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Sí, casi no veo nada. Por favor, primero la señorita o señora aquí delante, sí, y después el señor de la camisa azul, porque es que como no veo, no los reconozco. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntar en general cómo estaban gestionando el préstamo bibliotecario digital, si a través de una plataforma externa, si con lectores, con dispositivos en sala, si acceso remoto de los usuarios, algo tan práctico, sobre todo en América Latina, que quizá el tema de tener en las bibliotecas las tablets o e-readers y prestarlos puede ser un poco problemático. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacemos pues nosotros somos más partidarios de prestar el contenido frente al continente. Es decir, nosotros tenemos dispositivos en sala, en algunas de nuestras bibliotecas, donde el usuario se puede descargar los libros que tenemos en préstamo, también ver los que tenemos en descarga libre y nuestras propias obras. Pero bueno, en principio el fuerte de nuestro servicio de préstamo es a distancia, a través de Internet, para usuarios que ya tienen un dispositivo propio, y utilizamos, bueno, para esto hemos contratado una tecnología de una empresa. Nosotros trabajamos con la empresa Odilo. Y es importante que por una parte tenemos esta tecnología de esta empresa y por otra parte nosotros incorporamos los contenidos a esta herramienta tecnológica. Es decir, no está asociado en nuestro caso la tecnología con los contenidos. Vamos alimentando nuestro soporte tecnológico con aquellos libros que vamos seleccionando con este trabajo de búsqueda y localización. También incorporamos contenidos de editores institucionales, están las universidades españolas, está el CSIC, es decir que, bueno, y prestamos a través de Internet. Y es un sistema compatible además con prácticamente la totalidad de los dispositivos. Ahora mismo está creciendo mucho la lectura en teléfono móvil, por ejemplo. Hace unos años pues la gente se nos descargaba los libros en e-readers y en tabletas. Ahora mismo hay mucho público, y los audiolibros, por ejemplo, hay mucho público que prefiere llevarlo en su teléfono y escucharlo también desde su teléfono. Damos esas opciones. Muchas gracias. ¿Alguna información adicional que aportar a la persona que ha preguntado? Pues yo creo que el modelo es el mismo, básicamente. Se ha apostado más por los contenidos que por entregar tabletas o instalar tabletas en cada una de las bibliotecas. No se tiene para tanto. También estamos a través de un tercero, aunque la tendencia que estamos viendo las experiencias que hay en el exterior, es que lo mejor es tener un desarrollo propio y una plataforma propia de administración de contenidos digitales. ¿Y Consuelo, piensas lo mismo? Que veo que
que afirmas. Sí, pese a que nosotros sí hemos hecho una inversión muy alta a raíz de una donación a través de la Fundación Bill y Melinda Gates en compra de infraestructura tecnológica, y hemos repartido alrededor de un promedio de 12, 15 tablets por bibliotecas a las 1.419 bibliotecas. Entonces sí estamos inicialmente produciendo unos contenidos locales que son montados en las tabletas para que sean consultados dentro de las bibliotecas. Hemos desarrollado unos proyectos que hemos llamado lecturas en regiones, y destacamos los autores de diferentes regiones del país, hacemos la producción de los libros, y no solamente pues el PDF, sino se trata de hacer una producción interactiva, una producción que tenga varias posibilidades, que van desde el PDF hasta el HTML, en donde ya el lector puede intervenir el contenido, puede apropiarse de él y puede desarrollarlo de otra manera. Bueno, pues ya tenemos bastante información sobre qué está pasando al respecto. Vamos a ver, ¿alguna otra? Usted había pedido la palabra, por favor. Buenos días. Mi pregunta va dirigida a Consuelo, porque cito algo que ella ha dicho, pero en sentidos libres de responder quien queráis. Has hecho un argumento sobre lo de no casarse con plataformas tecnológicas, hablando sobre que esas plataformas tenían luego limitaciones y que de cara a integrarse luego con otras plataformas, por ejemplo, se veía que no podían avanzar en esa integración. Pero has cerrado el argumento con la tecnología es así o algo así, una frase muy parecida que has dicho. No te entendí ese último. ¿Qué? Que has cerrado el argumento con la tecnología es así o es lo que tiene, algo muy parecido, no sé exactamente las palabras exactas, pero a mí me ha sabido un poco a poco. Entonces, mi pregunta, o tres preguntas casi, tienen que ver más con ¿qué problemas concretos en cuanto a ese tipo de problemas de las plataformas y esas integraciones tecnológicas os habéis encontrado? ¿A qué creéis que se deben y qué alternativas creéis que existen? Concretamente me estaba refiriendo a un caso de una red de bibliotecas en Colombia, la red de bibliotecas de Medellín, que compró a través de Overdrive su manera de organizar el préstamo de libros, y se vio que a partir de un determinado momento tenía limitaciones en cuanto a poder obtener otro tipo de materiales que están en otras plataformas, en otros lenguajes, y había una incompatibilidad que hacía que fuera muy limitada ese préstamo de libros y la movilidad dentro de la red. ¿Sí? ¿Es eso lo que preguntabas? Pues yo estoy aquí con mi gurú Manuel Gil, creyendo que lo mejor es lo que estamos haciendo nosotros, que nos estamos demorando, evidentemente, en la construcción de un software, desarrollando de la mejor manera posible la reflexión sobre cómo podemos realmente crear una plataforma lo más amplia posible que logre ese diálogo que queremos de esa utopía de la Biblioteca Universal. No te entiendo, Sí, no te entiendo. el micrófono, porque si no… Me lo he robado antes, lo siento. ¿Crees que todas las bibliotecas tienen esas posibilidades de inversión en tecnología y que a muchas no les compensará en algunas ocasiones el mal de casarse con esa plataforma tecnológica a cambio de no tener que hacer esa inversión? ¿Cómo lo ves en ese aspecto? No sabría decirte porque digamos, no calculo cuánto puede costar un desarrollo tecnológico. Lo único que sé es que la creatividad es algo que es sorprendente, entonces esperaríamos que a través de la creatividad de diferentes zonas del mundo
Yo creo que que haya más oferta, que haya más oferta de posible. plataformas, claro. Sí, pero no sabría calcular en inversión. Digamos, nosotros tenemos una red grande, no tan grande como la de México, pero de todas maneras sí es una reflexión que vale la pena la inversión y vale la pena esperar para tener la mayor capacidad de oferta posible. Bien. Una última pregunta. Sí, señora ya. Bueno, más que una pregunta, al hilo de... Bueno, comentario, Sí, sí. lo que usted crea. Al hilo de esto, no, yo vengo del mundo de la tecnología, entonces, cuando en este sector muchas veces se habla de desarrollar tecnología propia, creo que hay un cierto desconocimiento de lo que supone en costes y en implicación meterse en un proyecto de ese tipo. Entonces yo creo que hay vías intermedias, es decir, está claro que hay gente que se va a poder permitir desarrollar su propia tecnología de préstamo digital y si la hace bien es una opción válida, que tiene que haber plataformas comerciales buenas, de calidad y que eso será otra opción. Pero ojo, si todas las críticas que he oído acerca de comprar tecnología para préstamo digital, se habla de esto de casarse, ¿no? Y se habla de quién controla los datos, los temas de interoperabilidad que comentaba Consuelo, en fin. Yo creo que cuando uno compra software comercial, insisto, es una opción razonable para no meterse en un jardín que supone desarrollar un software y obligarse a mantenerlo en el futuro con toda la inversión que supone. Hay maneras de comprar inteligentes, hay maneras de casarse con una plataforma poniendo unos acuerdos prematrimoniales interesantes. Por ejemplo, tienes que integrarte con todo lo que a mí me da la gana, tienes que ser capaz de incorporar cualquier tipo de contenido. Los datos de consumo y de préstamo que se hagan los lectores de biblioteca no son tuyos y no los gestionas tú. Es decir, todo eso el que compra, que es el que pone el dinero, puede exigir. Entonces... Oímos propuestas matrimoniales. Bien, pues a eso voy, que creo que la opción de compra puede ser una opción inteligente, bien gestionada, y que la opción de desarrollar tu propia plataforma, en fin, no digo que no pueda ser buena, pero que uno tiene que saber en dónde se mete cuando se mete por ahí. Vale. Yo creo que los bibliotecarios en general teníamos ya una cierta experiencia en esto de cuándo hacer nuestro propio programa y cuándo comprarlo, desde los tiempos en que se automatizaron los catálogos bibliográficos, Sí. ¿no? En aquellos entonces hubo bibliotecas que compraron determinado producto, otras que hubo bastante información. ¿Qué ha comprado la biblioteca tal? Porque hagamos lo mismo que ellos. O sea, tampoco hubo una comunicación muy organizada, pero sí funcionó y al final es cierto que los proyectos que fueron, digamos, hechos a medida tuvieron una corta vida. O sea, funcionan muy bien porque está ahí justo ideal lo que tú necesitas en ese momento. Pero a la hora de la verdad y a la hora del tiempo, lo que alguien de la sala decía, el mantenimiento del sistema, el tal, o sea, empiezan a surgir problemas para los que ya no está uno equipado. Y al final, pues sí, ha sido una inversión también costosa la que se ha hecho. En fin, eso son decisiones estratégicas que los sistemas bibliotecarios tienen que estudiar. Y no será lo mismo, a lo mejor, lo que necesite, pues eso, la Biblioteca Nacional, que lo que necesite una red de bibliotecas públicas en otro lugar. Yo creo que las necesidades de los usuarios son distintas, los comportamientos también lo son, y por tanto... Pero sí, en general, me ha gustado mucho su metáfora de los pactos prematrimoniales. Yo creo que eso puede ser un buen sistema. Yo ahí quisiera agregar algo. Casarse en la administración pública es muy complejo y lo digo porque a pesar de los pactos matrimoniales, no es tan fácil justificar que estás casado con una sola persona por más candados que tengas durante tanto tiempo. Tienes que tener la opción de separarte y optar por otras posibilidades, que es lo que se ve mejor prácticamente cada año. Los presupuestos, al menos en nuestro caso, pues no pueden saltar los años. Tú contratas de enero a diciembre y para volver a contratar, incluso con el mismo, tienes que volver a hacer todo un movimiento los siguientes años. Lo de la multianualidad, por ejemplo, en el caso de México está muy restringido, para este caso no existe. Entonces, en ese sentido, para nosotros, tenemos cierta experiencia en desarrollo de algunas cosas, lo vemos como
digamos, hasta más ágil o más pertinente crear un desarrollo, no casarme con nadie, me caso conmigo mismo y simplemente contrato asesorías o contrato administración o soporte del propio sistema. Es muy, muy complicado. Es complicado. Ahora, para empezar, lo más rápido, en efecto, ha sido casarse con alguien. Ahora la cuestión es qué vas a hacer el siguiente año y de qué manera vas a refrendar tus votos matrimoniales. Eso es lo complicado administrativamente. Tienes razón. La parte burocrática siempre hay que tenerla en cuenta, además de los análisis estratégicos y tecnológicos y todo lo demás. Bueno, pues me están diciendo que todavía podemos conseguir una intervención más. Sí, por favor, tiene usted la palabra. Ah, ya había otro. Vamos a ver, primero el señor. Yo, a propósito del debate que está surgiendo sobre si plataforma propia o compro alguna marca comercial que ya es de las que hay en el mercado, yo me planteo una cosa, es decir, el problema no está en comprar una tecnología, que la tecnología es un commodity y teóricamente sus costes van a la baja con el paso del tiempo. Lo que una plataforma hace hoy y no hace otra, 3 meses después se lo han copiado y lo hace exactamente igual. El problema no es ese. El problema es cuando asocias tecnología con contenidos. Sí. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Y es porque, en ese sentido, lo que ocurre es cuando tú dices, no, es que si usted se pone a desarrollar, le va a costar mucho más caro. Bien, hay un problema, hasta hoy hay un problema. En los próximos meses vamos a ver compañías vendiendo código fuente, no libre, código fuente. Y eso va a posibilitar que casi con independencia del tamaño que las bibliotecas tengan, evidentemente no es lo mismo la Red Nacional de Colombia que una biblioteca mucho más pequeñita, es decir, no es igual, pero la idea fundamental ahí es, van a poder, con independencia del tamaño, poder poner sus redes propias, cualquier red de bibliotecas. ¿Qué le va a permitir? 2 cosas. 1, negociación directa con los agregadores de contenido de tú a tú. 2, les va a permitir negociar precios mucho más competitivos. 3, le va a permitir tener un Big Data propio que no pase por una compañía privada que al final no sabes lo que va a acabar haciendo con datos de a qué hora lee la gente, cómo lee, en qué dispositivos, qué subraya, qué comparte, qué no sé qué, Eso es oro líquido. Y eso hay que, en el caso de las redes de bibliotecas públicas, hay que protegerlo. Cuando se dice, va a costar más, los estudios que se han hecho aquí en España no dicen eso. Dicen, a lo mejor usted inicialmente tiene un coste superior inicial. El mantenimiento a largo plazo para usted será más barato. Porque estas compañías que te ligan tecnología a contenidos, luego estás prisionero de ellos con otra cosa. Un contrato de servicios, que es lo que llaman el contrato SAS, Software as a Service, que te van a cobrar por el DRM, por la capacidad, por el préstamo, por lo que subes, por el alojamiento. Es decir, tienes una panoplia de costes que al final dice, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí todo esto? Entonces, ese es el problema, pero nada más. Bien, una versión. Yo quería añadir algo aquí. Algo fundamental, además, a la hora de pensar en tu biblioteca electrónica es que tú seas dueño de tu colección, es decir, que pongas tus criterios encima de la mesa y que la compongas con aquellos contenidos que a ti te interesen, tanto de autores españoles como internacionales de distintos países, como autores de la administración, como autoeditados. Entonces, sí que es algo muy importante que si te vas a casar, entre tus condiciones, pues digas que los contenidos los pones tú. Por supuesto. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Se lo faltaba. Bien, había una última palabra pedida por aquí. Sí, señor. A ver, es que yo cuando oigo hablar de matrimonio me horrorizo. Entonces, quizás sería, en vez de eso, mejor volver a los manuales. Bueno, yo vengo del mundo académico y recordar las RFPs, la Request for Proposal, o sea, el contrato. ¿Qué hacemos? ¿Qué es nuestro? ¿Qué no es nuestro? Todo esto. Y por otro lado, en el mundo de las bibliotecas, un proceso que he venido más o menos siguiendo, porque es que me ha tocado, es el tema del software libre. O sea, en las bibliotecas públicas españolas, cada vez aparece por más sitios aplicaciones como Cobly, que es a su vez un Koha traído de
traído de Nueva Zelanda, pero que está en la Dirección General de Bibliotecas de la Administración General del Estado, está metiendo ahí recursos, gente programando, gente adecuando, etcétera. Entonces, claro, el otro tema es el tema de los contenidos, pero ahí, con el tema de los contenidos también en las universidades, lo que se ha hecho en Rediris y en otros sitios ha sido negociar el conjunto de las universidades españolas frente a proveedores de contenidos. Eso también es una posible vía, ¿no? Es que con los proveedores de bases de datos o haces eso o sucumbes ya directamente, cierras el kiosco por los precios, ¿no? Bueno, me parece que es ya nuestra hora y que hemos podido, de todas formas, también darles a ustedes un tiempito para que nos contasen sus visiones, que ha sido muy interesante. Por cierto, un pequeño comentario, lo del matrimonio es siempre metafórico, ¿eh? No se vayan a creer. Bueno, pues muchas gracias por su atención y muchas gracias a nuestras oradoras de esta mesa, que creo que han puesto muy en claro lo que tenemos, los problemas que tenemos en común y de actualidad y los que cada uno tiene por su lado y cómo los va tratando de resolver, desde luego, de la mejor manera posible, porque luego cuando uno llega a países en los que cree que, como a veces los españoles tenemos esa especie de engreídos, ¿no? Y creemos que vamos a ver qué, y resulta que nos dan sopas con onda en unas cuantas cosas, pues es estupendo que hayamos podido tener las visiones de los tres grandes de la lengua castellana, los dos, y bueno, y como la Cervantes es la lengua en sí misma. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y yo creo que ahora podemos hacer una pausita. No sé, no me han dicho nada, no tengo instrucciones, pero yo me voy a ir de pausa.